Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. El agente de policía a cargo de la recepción en un Omega, tras ver el video de la cámara, miró a los niños que observaban con curiosidad y le preguntó a Hwa-young cómo sometieron al sospechoso. Eso fue realmente peligroso. El niño levantó la cara y sonrió dulcemente a la gente. Hermano, mi padre es muy bueno peleando. Intentó describir el enfrentamiento entre estas dos personas con palabras infantiles. Mi padre es rápido, voló hasta el techo del auto y luego voló detrás de los tipos malos. Así que mi padre nos salvó. El agente de policía miró de reojo todas las cosas y pruebas que habían traído en el auto. Giró la cabeza y preguntó con incredulidad a Gautu, ¿qué era más fuerte que el Omega común? Tan pronto como el grupo entró en la comisaría, se fijaron en Omega de un vistazo. Era demasiado hermoso para ser directo, brillante como una llama y podía capturar a todas las criaturas atraídas por la luz. Ante su asombrosa belleza no había diferencia entre humanos e insectos. La atracción y el hundimiento eran inevitables. Ante semejante rostro a la policía le costó preguntar, ¿lo hiciste? Sí, fue solo en defensa propia. La voz de Hwa-young era fría. Al hablar con Shen Xiaoyu, su tono de voz era habitualmente largo y pegajoso. Dijera lo que dijera, parecía un niño mimado, pero en cuanto cambiaba el objetivo por otra persona, el tono suave desaparecía al instante, dejando tras de sí una indiferencia claramente contenida. El intento que querían llevarse a los hijos añadió un toque absurdo a este San Valentín chino. Una semana después, el controlador de una empresa extranjera fue acusado por todo lo sucedido. Desde entonces, Hwa-young se negó a dejar a Shen Xiaoyu y a su hijo que salieran solos sin guardaespaldas. Hoy, de pie en la entrada del parque de atracciones que alberga a decenas de miles de empleados de Hwa-young, Shen Xiaoyu sintió un fuerte dolor de cabeza y la necesidad de hablar con este pequeño lunático demasiado nervioso. Los niños jugaban desenfrenadamente en el parque, pastel de calabaza con forma de orejas de ratón. Se lo comieron uno a uno y Shen Xiaoyu, a quien no le gustaban los dulces, estaba tan harto que no dejaba de beber agua. Shen Lele nunca se había portado tan mal. Él y Peanuk corrieron de la mano por la avenida del parque de atracciones, donde todos le cedieron el paso. Frente a su hijo demasiado vivaz, Wenlan también tenía una expresión de dolor de muelas. Es difícil aprender bien, pero es demasiado fácil aprender mal. Espero que el antepasado de Huayo no descarríe al obediente Lele. Gracias al laborioso y costoso plan de Huayo, el viaje al parque de atracciones fue relajado y placentero. El accidente ocurrió mientras veían los fuegos artificiales por la noche en el balcón del castillo VIP. Peanut se sentó sobre los hombros de Hwa-young, estiró el cuello para mirar el cielo, sacudió sus cortas piernas, giró la cabeza y preguntó a Shen Xiaoyu, «Papá, ¿ya van a empezar los fuegos artificiales?» Shen Xiaoyu le ofreció una piruleta con forma de caricatura y sonrió. «Sí, cariño, ya van a empezar». En cuanto terminó de hablar, flores brillantes florecieron repentinamente en la profunda noche azul a lo lejos. La deslumbrante serpentina, acompañada de un sonido ensordecedor, se entrelazó con los vítores de la gente bajo el castillo. «Papá, mira». El pequeño Peanut se balanceó emocionado. Extendió sus manitos como para atrapar la luz en la distancia. «¡Qué hermoso!». Sí, Shen Xiaoyu respondió en voz baja, pero sus ojos no se posaron en los fuegos artificiales. Miró fijamente el rostro de la persona a su lado y sonrió levemente. ¡Qué hermoso! Era tan hermoso que una sola mirada podía acelerar su corazón. En esta noche, en este momento, la luz y la sombra fluían sobre el rostro pálido de Huayon como tinta, como una expresión de humo colorido. El corazón de Shen Xiaoyu latía con fuerza
y su estado de ánimo era simple y complejo. Cuando terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.